y la muchacha se me ha dado un susto, se me tira para atrás, se puso ella bastante nerviosa y yo al momento le dije, no, tranquila, que seguro no conocían esto en Budapest. Seguro estoy que no lo conocían, no lo habían visto. Miren, ¿qué cosa es esto? Puede ser un choque cultural entre un cubano y un húngaro por si no lo sabías, Kurt, también te lo aprendas. Y es que los húngaros en público se soplan la nariz. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este día te traigo un video en el cual vamos a hablar acerca de 5 diferencias o 5 choques culturales entre un cubano y un húngaro. Yo soy cubano, mi nombre es Pablo, soy un estudiante internacional, llevo viviendo 2 años y medio relativamente acá en Budapest y he podido apreciar estas diferencias entre un cubano y un húngaro y es lo que te vengo a compartir en este video. Así que esta aventura va a estar interesante. Comenzamos desde ya. Y nos encontramos aquí en los terrenos del Gran Teatro Nacional de Hungría. Es una edificación relativamente nueva y esta es una zona bien interesante porque alrededor de este gran teatro han hecho varios monumentos, atracciones con algo de significado. Y mientras conversamos acerca de estas 5 diferencias entre los cubanos y los húngaros, vamos entonces a estar también explorando toda esta zona por acá. Estamos del lado de Pest. Y bueno, la primera diferencia que podemos notar entre un cubano y un húngaro es el choque entre la frialdad del húngaro y la calidez del cubano. Y es que sí, cuando usted ve al húngaro es una persona bastante seria, es una persona un poco fría, podemos decirle nosotros los cubanos. A la hora de saludarse, usted nota esto, como no hay ningún toque físico, se saludan de lejitos, hola, ¿qué tal? Y solamente si usted conoce bien a esa persona. Estamos hablando de manera general, no de manera total, no vamos a totalizar, pero sí vamos a generalizar que en la mayoría de los casos es así. Siempre hay casos diferentes y va a haber húngaros que parecen cubanos y va a haber cubanos que parecen húngaros en su personalidad, pero en la mayoría de los casos es a lo que nos vamos a referir y es así. Ellos se saludan de lejitos. Sin embargo, el cubano lo distingue un poco más la cercanía, el toque con las otras personas, el hablarle a un desconocido, a un extraño en pleno transporte público, usted con el que está al lado suyo sin conocerlo, usted le empieza a hablar y terminan siendo amigos. A la hora de saludarse, el cubano abraza, el cubano besa en la cara, el cubano estrecha bien la mano, y eso es una diferencia que se nota bien fuerte cuando un cubano llega acá a Hungría, que no hay ese tipo de saludo. Y bueno, con relación a esto, y no estoy criticando para nada ni al húngaro ni al cubano, simplemente estamos hablando acerca de diferencias, de choques culturales que existen. Con relación a esto, cuando llegué acá, que yo vine a estudiar a una universidad, hay estudiantes húngaros también, y en cierta ocasión a mí se me olvida que a la hora de saludar a un húngaro, que ellos no se estrechan, no se dan un beso, y a la hora de saludar, estando ahí en un grupo, me acerco a una muchacha y se me olvida completamente, pensé que estaba en Cuba con esto del saludo, y me acerco a ella para darle un beso en la cara de lado, ¿no? Como saludo el cubano, y la muchacha se me ha dado un susto, se me tira para atrás, se puso ella bastante nerviosa y yo al momento le dije, no, tranquila, es que perdóname, es que nosotros saludamos así y se me olvidó que esto no es algo común para ustedes, discúlpame,
perdóname si me sobrepasé en algo, pero no era mi intención. Así que sin duda alguna son diferencias y es una de las más fundamentales que uno nota cuando a la hora de hablar entre un cubano y un húngaro. Miren esta zona aquí, como han hecho aquí como un levantamiento así como de piedra, y lo han hecho a propósito, no es que el piso se ha levantado, y todo está rodeado, todo está muy verdecito. Hoy está el día un poco nublado, pero ya estamos en verano como tal, y bueno, ya se puede notar por los árboles, pero sí, está muy bonita toda esta zona alrededor del Gran Teatro Nacional. Vamos a subir por aquí a ver qué más nos encontramos alrededor del Gran Teatro Nacional. Aquí vemos la parte de entrada del edificio. Miren estas esculturas con pelos dorados que tienen personas. Bandera de la Unión Europea. Acá hay algunas personas por acá. Esta zona de la orilla del Danubio, toda esta zona por acá es de edificios muy modernos, como podemos ver. No parece casi Budapest, parece otra ciudad más moderna. Mira aquí qué bonito estos arbolitos acá. Toda esta zona de este parque acá. Muy bonito que está. Y allá en la punta que parece, simboliza como un barco, por lo que me puedo dar cuenta. Un barco, y esa es la punta del barco. Y ahora vamos a ver aquí qué es lo que está escrito acá. Hay varios nombres acá. Creo que son, bueno, auxílienme aquí los húngaros, pero creo que son ciudades, ¿verdad? Creo que son todos los teatros que hay en las diferentes ciudades húngaras, ¿verdad? Porque veo el simbolito como que parecen teatro. Nagyvárad, en Szeged, por acá, en Budapest, en Veszprém, en Sopron, y corríjanme si estoy mal, pero al parecer son todos los teatros que hay alrededor de todo el país como tal. Bien, pero bien interesante. La segunda cosa que diferencia a un cubano y a un húngaro creo que es la puntualidad. El húngaro es una persona, en la mayoría de los casos, bien puntual. A la hora de todo, aquí en este país es por cita, es por agendar cita. Usted no se puede aparecer así en un lugar de momento y tiene que agendar su cita. Y si llega 5 minutos tarde, pierde la cita. O incluso más, si llega 1 minuto tarde, puede hasta perder su cita. Es decir, que al húngaro lo caracteriza su puntualidad. Por el otro lado, el cubano no es que sea una gente que no sea puntual, porque sí los hay, pero somos, vamos a llamarlo así, un poco más flexibles con el horario. Y en Cuba como tal no hay, en pocos lugares hay sistemas de cita, y realmente usted se aparece en la mayoría de los casos a una institución, a un lugar, y tiene que hacer una cola. En Cuba es por largas colas y filas de personas, las cuales usted tiene que pasar ahí horas y horas, porque no hay como tal un sistema de citas, falta un poco de planificación, de formalidad en Cuba por ese lado. Y a la hora de la puntualidad, el cubano es un poco flexible y puede llegar quizás 10 minutos más tarde de lo previsto, o un poco más allá o un poco menos. Los hay más puntuales, los hay menos puntuales, como todo. Pero bueno, creo que eso es otra diferencia en cuanto a un cubano y un húngaro, es la puntualidad como tal. Y cuando uno, por ejemplo, yo viniendo de Cuba, llegando aquí a Hungría, he tenido que adaptarme y ser bien puntual, bien estricto con los horarios, no llegar ni 3 ni 5 minutos antes, sino al contrario, estar posiblemente 5 minutos antes de la cita que tengo programada con alguien, con una persona o con una institución.
tercera diferencia entre un cubano y un húngaro es la comida. Y el húngaro suele comer comidas bien condimentadas, comidas bien sazonadas, bien fuertes, muchas veces comidas picantes, con mucha salsa, muchos embutidos, y el húngaro desayuna bien fuerte. Y por el contrario, el cubano suele comer un poco más ligero, le gusta más, tiene preferencia por los sabores tropicales, mucha fruta, toma mucho café, también café fuerte, café más suave, y el cubano desayuna ligero. El desayuno del cubano es un pancito con un juguito o un refresco, algo así. Y nosotros no tenemos la costumbre de comer como tal comida o embutidos, carne, ese tipo de cosas a la hora de desayunar, sino que eso lo dejamos para la comida, que es como tal nuestro plato principal. Aquí es diferente, aquí el desayuno es bien fuerte y la comida... Y bueno, les decía antes del accidente que casi muere el celular, que el desayuno acá del húngaro es bien fuerte y creo que la comida es algo mucho más suave. No estoy criticando la comida húngara porque me encanta el langosh, me encanta el goulash, ¡wow! Una sopa allí de carne bien condimentada, espectacular, pero sí extraño también la comida cubana, mi buen arroz con gris, con carne de puerco, aunque el húngaro come mucha carne de puerco igual, aunque la suelen sazonar un poco más y la preparan un poco diferente. Pero sí, en la comida hay algunas diferencias entre el cubano y el húngaro. Miren, les voy a enseñar algo que los va a dejar flipando, como dicen los españoles. Los va a dejar con la boca abierta. Miren qué bonito está este sendero aquí. No sé, me da una sensación como un estilo romano, algo así bien bonito. Y por acá han hecho como este pasadizo aquí, bien bonito, los edificios acá modernos. Pero miren esto acá, que seguro no conocían esto en Budapest. Seguro estoy que no lo conocían, no lo habían visto. Miren, ¿qué cosa es esto? Unas ruinas como de un edificio sumergidas en el agua. ¡Wow! Sin duda alguna esto es algo, una gema escondida de la ciudad de Budapest. No es lo típico, el castillo de Buda, de todas estas cosas que conocemos, el puente de las cadenas, el puente de la libertad, la colina Yeles, el bastión de los pescadores. Esto es desconocido y miren qué curioso está, qué bonito está. Y por lo que tengo entendido, esto simboliza las ruinas del antiguo Teatro Nacional de Hungría, el cual fue demolido en 1965. Bueno, aquí a mi lado tengo a Kurt Vonnegut, y no es húngaro, curiosamente es un escritor prominente de la literatura estadounidense, y aquí lo encontramos en un parque de las esculturas frente al Museo Nacional Húngaro. Y aquí con mi amigo Kurt te voy a contar la cuarta diferencia. Creo que puede ser un choque cultural entre un cubano y un húngaro. Por si no lo sabías, Kurt, también te lo aprendas. Y es que los húngaros en público se soplan la nariz. Y esto puede ser curioso y para ellos es algo normal. De hecho, para ellos es mala educación alarse los moscos, es decir, soplarse la nariz así en público. Para los húngaros eso es mala educación, y si usted tiene mocosidad, usted lo que hace es soplarse la nariz en público, no importa el lugar que se encuentre, transporte público, en medio de un aula, en el trabajo, donde sea, usted se sopla la nariz. Sin embargo, para el cubano
eso vendría siendo un poco de mala educación. Y soplarse la nariz en público sería un poco de mala educación para nosotros, y nosotros lo que hacemos entonces es aguantar un poco ahí la mocosidad, y cuando estemos en un lugar privado como tal, entonces es que nos soplamos la nariz. Quizás los húngaros no se dan cuenta de esto, no saben esto, pero sí es algo que choca un poco a un extranjero y que como tal a un cubano viniendo para acá, para Hungría. ¿Sabías eso, Kurt? Pues sí, es algo interesante acerca de los húngaros. Y bueno, acá esto es como un parque de esculturas. Ahí podemos ver una, por ahí atrás podemos ver otra. Miramos, acá tenemos otra escultura, como de un soldado creo que es. Por acá si seguimos tenemos otra más, allá tenemos un hombre con una maleta. Y realmente no me sé el significado de todas, pueden dejarme ahí en los comentarios el significado de estas esculturas si las conocen. Por favor, se los agradecería. Por aquí tenemos otra más. Realmente es un lugar bien, pero bien bonito. Vamos a seguir explorando este lugar y hablándote de la última diferencia entre un cubano y un húngaro. Vamos a pasar por la puerta que da entrada a este complejo. Pasamos, como ven, una zona bien moderna, edificios bien modernos de la ciudad de Budapest, sin duda alguna. Por acá tenemos otra estatua. Cada una tiene su significado. No se lo voy a dar yo todo el significado de todo, porque sin duda alguna tardaríamos mucho más en el video, ¿no? Miren qué bonito. Y quinta y última diferencia que vamos a ver en este video de un cubano y un húngaro es la percepción del clima que pueden tener las dos personas. Mientras que el húngaro tiene una percepción del clima mucho más severa que el cubano, ya que puede salir hasta en pullover y en short cuando hay 10 grados de temperatura. El cubano nunca haría eso, porque el cubano ya con 25 grados de temperatura se está literalmente muriendo de frío, y nunca lo vas a ver con un pullovercito o un shortcito como este que traigo yo, con inclusive 20 o 25 grados de temperatura, mientras que yo he visto aquí a los húngaros ya con 10, 12 grados de temperatura andando así como estoy andando yo hoy día, y ahora mismo hace 20 grados mientras yo grabo este video. No pensé que iba a ser tanto frío, aquí estoy yo con bastante frío, sin embargo veo a los húngaros pasar muy cómodos y muy cálidos, y para ellos quizás hasta esto es calor. Entonces sí, hay una percepción del clima grande entre las dos culturas. Estoy seguro que el húngaro, si va al Caribe, si va a un lugar que hace mucho calor, con los 30, 35 grados de temperatura, se está muriendo de calor literalmente, y eso lo puedo comprobar aquí en el verano, mientras que uno anda cómodo y uno anda cómodo con pullover y short, y aunque se suda y el verano aquí es bien fuerte y puede llegar a 37, 38 grados, uno anda bien. Sí veo al húngaro que literalmente se está muriendo, está sudando mucho, está pasándola mal. Ellos que son blancos se ponen rojos y muchos se desmayan, muchos buscan estar cerca del agua, tomando agua constantemente, mientras que nosotros como cubanos adaptados a ese calor podemos estar mucho mejor. Así que esa es la última diferencia que puedo notar y por lo que he vivido acá en Budapest, de un cubano y un húngaro. Y justo al lado del Teatro Nacional tenemos este edificio también muy moderno, muy bonito a la verdad, y que es el Museo Ludwig. El Museo Ludwig, así se llama, y es enorme este edificio. Tiene cafetería por
Nunca he entrado, pero se ve realmente un edificio enorme, así que debe albergar varias exposiciones interesantes de arte. Es decir que Budapest lo tiene todo, señores, lo tiene todo lo que usted necesita. Acá está un edificio moderno, creo que este es de oficina, y estas son partes del Gran Teatro Nacional. Miren esto, qué edificio más bonito, la verdad. Y bueno, amigos, así con el Teatro Nacional acá a mis espaldas, damos por terminada esta aventura. ¿Qué les pareció? Si sabes alguna otra diferencia entre cubanos y húngaros, o entre caribeños y húngaros como tal, puedes agregarla también ahí abajo en los comentarios. Y espero que este video te haya gustado, que haya sido informativo para ti, que hayas descubierto también una zona muy poco conocida en Budapest, pero que realmente es muy bonita más allá de los monumentos y las zonas típicas conocidas de la ciudad, y espero que realmente la hayas disfrutado. Y si es así, regálame tu like con la manito, ahí estás, y suscríbete ahí abajo el botoncito que dice suscribirse, que es totalmente gratis y me apoyarías un montón de esa manera. Así que sin más, nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.